Muy buenas noches a todos y todas, bienvenidas una vez más a Fantasmagoría, a nuestro canal de Twitch. Estoy aquí probando si todo está funcionando bien. Me pueden decir si están escuchando, si todo está marchando de la mejor manera. Por aquí me está repitiendo el sonido. Me pueden escribir en el chat que aquí estoy pendiente si, si me pueden escuchar bien primero y si todo está correcto, si están viendo también toda la imagen y todo. Estaré pues pendiente del chat. Muchas gracias por estar de nuevo aquí en Fantasmagoría. El lunes pasado estuvimos en el ranking cinéfilo, el primero del año. Estuvimos con Arbet y con Vincent conversando un poco sobre lo mejor de que hubo en el 2022, con los top de todo el mundo, con grandes polémicas, con grandes hallazgos. Y creo que fue muy chévere pues ese recorrido, uno de los programas con récord de longitud, uno de los más largos que se ha hecho, pero muy chévere. Aunque creo que también los de los que se hacían con, se me olvidó en este momento, Cinema Autopsia, eran también bastante largos cuando se analizaban las películas. Nada, entonces bienvenidos una vez más. Este programa es una apuesta diferente para este año. Como todos bien saben, el tema de Fantasmagoría 2023 es abducciones. Entonces empezaremos cada 15 días, de pronto cada 8, pero miraremos qué es lo más conveniente por nuestros tiempos. Hacer programas sobre abducciones, ovnis, historias y todo esto. Son programas más cortos, pues la idea es que sean de una horita, pero ustedes saben que a veces nos dejamos llevar. Entonces nada, gracias por estar aquí acompañándonos. Esperamos que salga bien porque aquí estoy tratando de manejar todo. También así aprendiendo de Vincent, que lo manejaba todo. Él sabe cómo manejarlo muy bien desde el máster y todo. Esta vez estoy haciendo todo al mismo tiempo. Entonces esperamos no fallar. Eh, Nada, entonces lo que vamos a hacer en el día de hoy, esta primera sesión, es hablar sobre una introducción a la temática. Obviamente es muy amplia, hay grandes expertos y hay mucho material, muchas cosas que podríamos quedarnos conversando, pero la idea es enfocarnos en algunas temáticas principales. En el día de hoy simplemente vamos a conocer qué es la ufología un poco, pues como los términos principales, y sobre todo una introducción a los primeros avistamientos en la historia. Después de eso ya estaremos viendo otras cosas. Ahorita les cuento al final de esta sesión qué veríamos en la próxima sesión. Esto va a ser como un curso de ufología rápido para dummies. Y obviamente estaremos también intentando tener invitados. Por ahí ya tengo uno que está muy dispuesto. Entonces estaremos también a ver si se anima a estar con nosotros. Un gran lector de Roswell y de todas estas teorías y todas estas conspiranoias que existen de los aliens y de los ovnis. Entonces, bueno, estoy aquí leyendo los comentarios. Por ahí dicen que Scully. Gracias a las 11 personas conectadas con usuario. Bueno, aquí no sé, todavía no me acuerdo cómo es que se pueden ver. Vamos a invitar a Gillian Anderson, obviamente, para que se preparen. No mentiras, estoy molestando, pero sí estaremos esforzándonos con eso. También, para que lo sepan, pues estaremos preparando muchas cosas de fantasmagoría con esta temática. Es la temática de este año. Entonces, de hecho, entre uno de los proyectos será tener un libro sobre las películas de abducciones y cómo se ha tratado en el cine, en la televisión, esta temática. Estamos viendo muy juiciosamente como todo esto, entonces esperamos que sea muy chévere para cada uno de ustedes. Bueno, no puedo ver a todas las personas que están conectadas, pero les agradezco a los que están comentando ahí: Hoxeduk, Dr. Herbert West, a Red Eye, y a Señor Mondad 213, que es Mateo. Un abrazo gigante, Mateo, que es nuevo por acá, y Mateo será quizás uno de nuestros invitados, un gran experto en ufología también. eh, y otros expertos que vienen en el camino. Entonces nada, también un saludo gigante a Arrebato, que está por ahí. Good night. Y empecemos a conversar un poco sobre esta temática. Espero no extenderme demasiado, como les digo, espero que estas sesiones sean de una horita, concisas y potentes para lo que queremos conversar. Y obviamente estaré muy pendiente de sus comentarios. Como ya les mencionaba, esta es un capítulo de introducción. Hablaremos de algunos términos. Si ustedes conocen más, por favor colóquelos en los comentarios, ya sea que estén viendo este video en Twitch o lo estén viendo en YouTube después, cuando lo subamos, pues colóquenles ahí sus comentarios de otros términos que se nos puedan haber pasado. Entonces, yo quería empezar con una frase, porque Stephen Hawking hablaba también mucho sobre, obviamente en su poca creencia en los aliens, o en los seres extraterrestres, bueno, con muchas formas que los podemos llamar. Él decía: si los extraterrestres nos visitaran, ocurriría lo mismo que cuando Cristóbal Colón desembarcó en América y nada salió bien para los nativos americanos. Y vamos a ver
sobre todo en ese enfoque que tendremos este año, que son las abducciones, que hay una hostilidad de parte de los extraterrestres. Una hostilidad por una parte y otros que son más tranquilos, porque hay también unos raptos o unos secuestros mucho más tranquilos y llevaderos, digámoslo así, con bienes más tranquilos. Pero hay otros que sí son más violentos. Pero no estaremos, o sea, eso lo haremos mucho más adelante porque apenas vamos a entrar en el tema. La idea es que cuando ya tengamos más contexto de avistamientos en la historia, empezaremos a hablar de las abducciones más famosas de la historia y cómo fueron adaptadas al cine, a la televisión y obviamente pues si ustedes conocen también genial. Estaremos buscando también en Colombia que hay varias noticias de avistamientos, sobre todo en Boyacá, en Santander, pero bueno, eso lo iremos avanzando dependiendo pues de los intereses. Términos claves para empezar, creo que son muy obvios, pero es bueno mencionarlos por si algo. Dos palabras claves para todos y todas: OVNI y UFO, UFO. OVNI, objetos voladores no identificados, así se usa pues como en nuestro lenguaje eh, hispanohablante. Y en inglés, aunque ahorita vamos a ver otro que se usa realmente en el mundo científico, entre comillas científico, o mejor en el mundo militar, en Estados Unidos en este momento, pero por ahora, para que lo generalicemos, el UFO, Unidentified Flying Objects, que es lo mismo, pues, ¿cierto? Objetos voladores no identificados. Y que de ahí viene justamente el término de ufología, que es como el estudio de los objetos voladores no identificados. No existe el término en español, puede que me equivoque, de ovniología, nunca lo he escuchado. Entonces, bueno, eso es importante comentarlo. Y bueno, como les decía, quiero que empecemos a tener ya de una vez en nuestro vocabulario palabras claves, palabras que vamos a escuchar muchas veces y que ustedes también pueden recordar otras. Entonces, quiero empezar con estas 6 primeras palabras que van a estar en nuestro vocabulario muchas veces durante todo este año, durante el festival, durante nuestras investigaciones para el libro. La primera es abducido o abducción, que es un secuestro o una persona secuestrada o raptada por una entidad desconocida. En la Real Academia de la Lengua, el abducido no solamente es abducido o secuestrado o raptado por alienígenas. En nuestro caso, cuando hablemos de abducido, es que sí está raptado por alienígenas. Pero en general se puede hablar de un abducido por un secuestro normal, ¿cierto? Puede haber un asesino en serie que haga una abducción a alguien y no necesariamente tenga que ser espacial. Entonces, bueno, ese es el primer término. Bueno, por aquí nos dice Red Eye que muy recomendada la banda UFO. Ahí no la he escuchado, entonces la tendremos muy en cuenta también a los que no la conozcan. Otro término importante que tendremos en cuenta es Área 51. Creo que eso también ya se volvió muy clichésudo, pero realmente sí existe. Que es una de las bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Creo que hace poco, de hecho, como una gente toda friki fue allá a protestar y a rebelarse allá como a pedir que entregaran los documentos, porque creo que se volvió de nuevo una época así como en los años 40, que hay cierto interés por los ovnis, porque creo que supuestamente hay cierto interés del gobierno americano por revelar esos documentos clasificados. Entonces, bueno, la Área 51 y es una base real y que se vincula con la actividad de testeos de ovnis recuperados. Supuestamente han caído varios ovnis, entonces se han llevados para esta área y allá son testeados. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, Foo Fighters, hablaremos también muy pronto de Foo Fighters que tienen que ver mucho con esta temática. Gracias, Coxeduc, también. El otro término que tendremos en cuenta un poco más adelante, pero que creo que se convirtió también en cliché o en un arquetipo de lo ufológico, son los círculos de cultivos, que son esas zonas de cultivo que aparecen aplanadas con patrones. No en este momento no me voy a sumergir si eso es verdad o no es verdad. Hay muchas teorías, hay unos que son bromistas, otros que son artistas, etcétera. Pero bueno, simplemente porque hace parte de eso y se convirtió también en la cultura popular de la ufología. Todos estas señales, esa gran película de Nialan Shyamalan, ahí no me acuerdo cómo me pronuncia bien, pero bueno, que es una gran película y que bueno, que también se convierte en la cultura popular, estas señales en los maizales sobre todo. Bueno, aquí nos dice Dr. Herbert que es un engaño y Red Eye también dicen que ya explicaron esto, que probablemente son bromistas y artistas pues que trabajan con esto. Bueno,
Otra cosa que vamos a escuchar mucho y que ahorita voy a profundizar un poquito, no mucho, pero poquito, que es la escala Hynek. La escala Hynek es la que tiene las divisiones de encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, cuarto tipo y quinto tipo, que son las que están más o menos clasificadas. Puede que hayan más, pero las oficiales solamente son tres, que es primer tipo, segundo tipo y tercer tipo, o primera fase, segunda fase y tercera fase. Eso fue un método organizado y seguido por el profesor J. Allen Hynek para clasificar los tipos de avistamientos. Entonces esto lo tendremos muy en cuenta para todo lo que estaremos viendo próximamente también. El término de Foo Fighters, ovnis pequeños avistados por pilotos en la Segunda Guerra Mundial, eso lo vamos a profundizar en otra sesión, que era lo que veían ellos y qué es lo que significaba pues también esto. Esos son también, hay testimonios oficiales documentados sobre esto. Muchas de las cosas que vamos a hablar son documentadas, pues casi que todas, obviamente, o sea, son documentadas, no necesariamente comprobadas científicamente, pero sí están documentadas. De alguna manera, están escritas en algún texto. Entonces eso nos parece importante hacer esa aclaración de lo que vamos a explorar. Y otra cosa que vamos a tener muy en cuenta son los gases de los pantanos. Eso tiene mucha relación con los fuegos fatuos. Con los fuegos fatuos, que son gases naturales producidos por la putrefacción de la vegetación o de cadáveres y pueden provocar bolas de fuego voladoras. Esto tiene que ver mucho en Colombia, por ejemplo, con las huacas o con fantasmas o con mitos como el tunjo, otras cosas, pero bueno, en Estados Unidos y en otros países del mundo que son más cercanos a los ovnis o la ufología, ven estos objetos voladores no identificados de fuegos que son generados por gases, por putrefacción, que pues son vistos como ovnis. Listo, entonces también tener eso claro porque puede que nos vayan a aparecer en el camino, en los casos que vamos a ver más adelante, elementos como este. Entonces, bueno, voy a por aquí a seguir con los otros términos. Tenemos otros 6 términos que para que tengamos en cuenta. Hombres de negro, obviamente como la película Men in Black, pero la película transformó mucho el concepto real del hombre de negro. En realidad, para la ufología, los hombres de negro son agentes malignos que acosan, amenazan, interrogan a quienes han visto ovnis. Son bastante creepy estos personajes y son casi como unos acosadores y, o sea, como la policía secreta que va realmente a, pues como si, a callar el silencio o a guardar el silencio de los abducidos. Creo que vemos por ejemplo, en Expedientes Secretos X, que hay personajes que sí son más este tipo de hombres de negro. Creo que el fumador podría ser uno. No sé si Arbet, que es un gran fan de los expedientes, me podría decir que podríamos considerar al hombre de negro como. Es que el hombre de negro, al fumador como un hombre de negro. Podría ser. Porque conocemos más Men in Black, pues con Will Smith. ¿Cierto que sí es Will Smith? ¿Cierto? Sí. No estoy equivocándome de actor. Que es todo más charro, ¿cierto? Como que les borra la memoria con el aparatico con este aparatico que les hace borrar la memoria. Pues bueno, en realidad para la ufología son seres más miedosos, creepy y acosadores y psicópatas. El hombre cáncer, exacto. Bueno, otra cosa que vamos a hablar mucho, porque también pasa mucho en Latinoamérica, de hecho uno de los países con más abducciones, bueno, no, mejor, más que abducciones, avistamientos en el mundo es Brasil. De hecho, una de las primeras abducciones es en Brasil, entonces estaremos también hablando de ese caso. Pero bueno, el término que quiero decir, que pasaba mucho aquí, es la mutilación de ganado. Fenómeno según el cual las reses, sobre todo pues vacas, pues porque también hay otros tipos de animales, pero las vacas son como las más, vacas o reses, las más afectadas, sufren tipos de mutilaciones o muertes de manera inusual y con cortes muy quirúrgicos, o sea, muy bien y muy precisos. Entonces estaremos viendo también eso. Hay dos términos aquí que siguen, que es el nórdico y el gris. El nórdico es un arquetipo de alienígena muy específico, que estaremos viendo también más adelante, que son alienígenas con cabello claro y traje ajustado, son nuestros hermanos del espacio. Son mucho más amigables, este tipo de alienígena, y que veremos en diferentes casos, pues que hay personas que los han visto de esta manera. Y los otros, que son los grises, que es el ser alienígena cuya presencia suele notificarse en avistamientos y abducciones. Son el típico cabezón de ojos grandes y enano y de color grisáceo, que son muy diferentes a los nórdicos, que son más como unos seres guapos y angelicales. Otro término que estaremos encontrando, platillo volante, que es una descripción utilizada
para los ovnis. Y su uso se hizo muy común en el avistamiento, que este es uno de los principales avistamientos, que obviamente hablaremos sobre él, que es el avistamiento de Kenneth Arnold en 1947, que es el que inspira a encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg. Sale de la historia de Kenneth Arnold. Pero bueno, estaremos hablando más de esto. Y ese es el término que les mencionaba ahorita. Ese es el término oficial que se usa en este momento por las autoridades estadounidenses, que es UAP, Unidentified Aerial Phenomena. Eso ya se hay documentos pues oficiales y militares sobre esta, pues con este nombre, porque hay cosas que no tienen explicación, pues eso no tiene explicación científica. O sea, aquí estamos hablando de una cosa que puede que no sea ficcional, pero no tiene una explicación. Entonces no se sabe, pues hay unos casos que sí no tienen explicación, otros que sí después se han encontrado explicaciones. Eh, Muchas gracias, Dr. Heberwes, por la suscripción a Prime. Ya por 20 meses, usted ya es como socio de esta gente. Vea, pues, felicitaciones. Y la verdad está allá afuera. Esa es la gran premisa también de este año de Fantasmagoría. Y creo que es el leitmotiv, o no sé cómo se puede decir, como el motu de X-Files también. ¿Dónde está la verdad frente a estos seres que están en otro lugar? Entonces, bueno, antes de continuar, quiero plantear las 5 escalas de Hynek. Realmente son 3 oficiales, que son los encuentros de primera fase, que hablamos sobre los ovnis son testigos de corta distancia, o sea, hay un avistamiento, los logramos ver, simplemente verlos, esa es la primera fase, es más amplio y más conocido. Después viene otro que son los encuentros de segunda fase, que los ovnis provocan efectos físicos en humanos, animales y objetos, pero no hay una cosa tan violenta. Es simplemente como que, bueno, la gente se mareó, o los animales, por ejemplo, las mutilaciones, ahí ya hay una segunda fase, las mutilaciones de animales. Encuentros del tercer tipo es cuando ya se han visto entes dentro de los ovnis, es decir, ya vemos a los alienígenas, ya vemos a los grises, o ya vemos a los hermanos espaciales, a los nórdicos, a los hermanos del espacio. Entonces ahí hay ya otro tipo de encuentro, otro tipo de avistamiento. Es ya ver al bicho, ver al alien, ver al ente, a la entidad. Eso ya es el tercer tipo. El cuarto tipo es cuando hay rapto, cuando hay secuestro, que de hecho pues es curioso porque la película, por ejemplo, Encuentros del tercer tipo de Spielberg, plantea toda una historia que hay tercer tipo con una cierta cordialidad, no hay una hostilidad, pero al final sí hay una hostilidad, que es como el desenlace de la película, que no les voy a decir pues para que si no se la han visto y que quizás vamos a tener en Fantasmagoria, entonces para que se preparen. Y finalmente hay un quinto tipo que se está planteando últimamente, el cuarto y el quinto son los que se están planteando últimamente, que son encuentros de quinto tipo, que es los humanos contactan a los ovnis por medios de señales o telepatía. Es como poder hablar con los seres. Este tipo no es que apenas esté haciendo hace poquito, ya había varios autores o gente que lo ha hecho, supuestamente, sobre todo por ejemplo ilusionistas, así como había mediums que invocaban fantasmas, pues también en la historia de las fantasmagorías, no sé, en la historia del terror, o de, no sé cómo lo podríamos denominar, o de los fenómenos paranormales, ha habido personas que han invocado aliens o alienígenas o seres extraterrestres. Y bueno, que veremos que hay una cosa, no lo veremos hoy a profundidad, pero también hay una conexión muy interesante entre los encuentros cercanos con la religión, porque hay unas probabilidades de que la religión lo ve como encuentros angelicales, pero la ciencia de la ufología, la ciencia, entre comillas, porque no es una ciencia, es una, tampoco ahí me van a bañar, eh, cree que los encuentros angelicales, las apariciones marianas, por ejemplo, las apariciones de la Virgen, son realmente encuentros cercanos del segundo o tercer tipo. Entonces estaremos profundizando también en ese tema un poco más adelante en otras sesiones. Entonces vamos a empezar a adentrarnos un poco en la temática y hablar de antes de los ovni. Que es antes de, o sea, esos primeros avistamientos, los primeros astronautas. ¿Dónde viene esta historia? Y esto se remota hace muchísimos años. O sea, historias de avistamientos hay, y a ustedes se van a sorprender ahorita, en la investigación que hemos estado haciendo, hemos encontrado cosas de hace muchos años, muchos siglos, y en las culturas es primordial esta historia. Puede que esto, y ustedes me pueden controvertir, justamente que se ha inventado en la actualidad, y que no, es que en las cavernas de Altamira encontraron
aliens. Pues ahorita yo voy a mostrar algunas fotos, algunas cosas, pero bueno, son cosas que se han encontrado y en algunos escritos que también estaremos como conversando. Y el planteamiento, por ejemplo, de este señor, que es Eric von Daniken, es un suizo, es un señor que era un dueño de un hotel, finalmente escribe este libro y él plantea en su libro Recuerdos del Futuro que realmente fuimos casi que visitados o colonizados por aliens, ¿cierto? Porque visitaron nuestro planeta y que en esos diálogos entre la humanidad y los aliens se generaron muchas cosas. Él plantea que las pirámides de Egipto, que los Moai en la isla de Pascua, un montón de cosas que ahorita vamos a ver fueron realmente creadas por estas entidades. Eso tiene mucha controversia porque este planteamiento es negar el raciocinio o el avance de la humanidad, ¿cierto? Es como, porque hay cierto racismo también, como cómo los egipcios armaron las pirámides y esos eran una raza pues hace mucho tiempo y eran de África, ellos no podrían haber eso nadie lo ha hecho, tiene que haber que algún alienígena los ayudó. Entonces hay cierta discrepancia, pero su postura de este señor era de que muchas de las estructuras que tenemos en la actualidad, bueno, que se construyeron en la antigüedad, mejor dicho, y que han quedado hasta la actualidad, son por ayuda de los aliens y que realmente los antiguos lo vieron como dioses, pero eran realmente visitantes extraterrestres. O sea que todos los dioses Osiris, no sé, todos estos dioses egipcios eran realmente alienígenas que Anubis, estaban visitando a la humanidad para ayudarles en lo que estaba pasando. Y de hecho hay una tribu africana que vamos a ver ahorita que realmente creen en eso y tienen hasta el planeta donde vienen y toda la indicación, pues. Bueno, entonces vamos a ver justamente eso. Quiero como en esta primera sesión, esa introducción, eh, estructuras que supuestamente, obviamente usé imágenes que hacen alusión a eso, que no son reales, obviamente para que no digan como, este man está haciendo pura paja. Hay unas que sí son fotos reales, otras que son fotos con montaje, pero es para entender el planteamiento de la creencia en esas estructuras de los primeros astronautas. O sea, mire que todavía aquí no estamos hablando de aliens, sino que en estas culturas creían en los astronautas. Entonces vamos a empezar, son varias, entonces ustedes también me pueden controvertir y decir, eso es paja, eso no existe, eso es mierda, no sé, como ustedes quieran decirlo. Obviamente, arrancamos con las pirámides de Egipto, obviamente esto es un montaje, por muchos planteamientos, por muchas cosas, por su estructura, por cómo están conectadas con otras pirámides en Tenochtitlán, en otras partes del mundo, por la perfección, cómo las construyeron. Bueno, realmente aquí nos podríamos quedar discutiendo esto porque históricamente yo no tengo los argumentos para decir si es verdad o no. Pero bueno, yo sé que los egipcios mataron un montón de gente construyendo estas pirámides, esclavizaron un montón de gente, entonces probablemente las construyeron realmente ellos, pero bajo un montón de cosas, pues supuestamente son los aliens los que los ayudaron a construirlas. Entonces, esta es una de las primeras estructuras, primeros elementos que conocemos que tienen supuestamente algo de ovnis en el medio. Otra de las estructuras conocidas que guarda un gran misterio es Stonehenge en Reino Unido. Supuestamente era una base, o para algunos es planteada como una base energética, una base donde se podrían aterrizar los aliens o los ovnis. Entonces, bueno, también puede ser simplemente un templo celta o un templo de alguna cultura muy antigua que desconozcamos, una cultura pagana y que simplemente creó esto. No creo que la construcción como tal sea tan compleja. Hay unas cosas pues que son como subieron algunas de esas piedras hasta encima de las otras, con qué elementos, pero bueno, quizás no lo sabremos nunca. Simplemente cuando no le podemos dar explicación a una cosa decimos que es un fantasma, es algo sobrenatural, o en este caso estaremos hablando de aliens. Entonces, bueno, otra de las cosas que son interesantes son estas estatuas. Estas estatuas fueron encontradas en Dogu, en Japón, y curiosamente los muñequitos parecen aliens. Esto ya es interpretación. Bueno, por ahí dice el señor Mondak que me quedo con la teoría de los esclavos. Sí, obviamente. Pues sí, yo también creo en esa teoría. No creo que. Porque también, insisto en eso, es desprestigiar como también la capacidad humana de crear y de construir. Que no lo hemos podido replicar, sí, eso es verdad, pero porque, no sé, la humanidad se ha vuelto diferente, no sé. Pero muchas de las cosas que hicieron, construyeron, fueron cosas asombrosas. Que bueno, no entendemos cómo y que ahorita vamos a ver más. Estas estatuillas, como les digo, fueron encontradas en Japón. Puede que estos simplemente sean el hombre como tal en su necesidad de crear dioses, crear mitos, leyendas, explicaciones a por qué
entraron a cavernas y se los comía un oso, o los rayos caían y los mataban, o como el fuego que pues, se salía de cuando caía un trueno. En ese afán fueron creando muchos mitos, leyendas, dioses, y bueno, crearon seres imaginarios que la capacidad creativa imaginativa y creativa del hombre es gigante. Entonces, bueno, finalmente esto genera muchas dudas. Ustedes pueden buscar más sobre esta temática, sobre las estatuas de Dogu, porque hay muchas explicaciones. Pero es curiosamente que les damos la explicación cuando ya muchos años después tenemos ese concepto del alien como esto, o ese arquetipo físico del alien como tal. Reda nos dice ateos y no creyentes por acá desde la ficción. Bien, bueno, súper bien, súper bien. Sigamos con esta imagen, que son jeroglíficos que se han encontrado en Egipto. Creo que se alcanza a ver bien. Ustedes ven 3 naves espaciales ahí. Pero puede que sea una interpretación nuestra, ¿cierto? Porque ya nosotros conocemos qué es un avión, un helicóptero o una nave espacial. Puede que esto para ellos no fuera como tal esto y nosotros lo estamos interpretando de esa manera. Entonces, bueno, ahí están. Ustedes creo que sí alcanzan a ver. Vemos como una libélula y hay un helicóptero, un submarino y una nave espacial, pues se alcanza a ver así. La vemos por, insisto, por nuestro concepto que ya tenemos. Puede que esto realmente sea otra cosa para los egipcios en ese momento y otro significado. Es como yo decir que yo veo una letra japonesa o china, pues un símbolo de ellos, y yo diga, no, yo veo ahí una prisión, o veo un muñequito, un fantasma, pues porque yo no sé interpretar los símbolos chinos, ¿cierto? Ni japoneses. Entonces podría ser eso. Pero bueno, aquí también vemos como una muestra de esas primeras, de esos primeros contactos o primeras cosas, elementos que tenemos sobre ovnis o aliens en la historia de la humanidad. Aquí nos dice también Hoxeduk, Jesús es un gris pero rubio de ojos azules. Puede ser. Pues porque rubio de ojos azules porque la... ¿Cómo se dice? La iconografía occidental lo convirtió así porque era difícil que un rubio de ojos azules naciera en el lugar que él nació, que era Jerusalén. Pero bueno, eso es otra gran discusión, porque puede que no fuera así. ¿Qué es un dogu? Buena pregunta. Eran como estos seres, como estos seres tribales que tenían los japoneses. Pero bueno, tendré que profundizar más de qué eran los dogus como tal. Hay muchos videos, sino que no quería como irme más al fin, pero eran como unos seres, supuestamente porque no hay mucha data sobre eso, que eran representados con esto. Pero ahorita vamos a ver una tribu, como les digo, que sí tiene más relación con los dogu, que ya les voy a contar. Bueno, tenemos una interpretación sesgada debido a nuestra actualidad. Totalmente de acuerdo con el señor Mondá. Bueno, por ejemplo esta que estamos viendo aquí también son pinturas rupestres. Ahorita la vamos a ver mejor, en mejor calidad. Porque tenemos una representación actual de estos ojos y esto. Puede que esto sea una cosa completamente diferente. Que eso no sea los ojos ni la nariz, sino que eso sea, no sé, círculos de otra cosa. Pero bueno, la interpretación nuestra está muy afectada o permeada por la actualidad. Entonces son pinturas rupestres que han encontrado en la historia. Aquí vemos otras pinturas rupestres. Entonces uno como petroglifos que se han encontrado en Estados Unidos y uno es como, parce, ¿qué es esto? Hay muchas preguntas, nunca tendrán respuesta, porque no vamos a saber, nunca vamos a vivir con la gente allá, pues para ellos pueden que estos seres fueran otra cosa, pero bueno, ahí vemos elementos, hay unos más curiosos que otros, ahí vemos esta nave espacial en una piedra, pero podría ser que, no sé, por ejemplo esa última que ven ahí en la parte inferior derecha, podría ser que una gente fue a parchar un campamento, pues porque yo no sé si lo hicieron por el carbono 14 y fue en 1960, la gente ahí, todos hippies y se fueron y rayaron esta piedra. Pero bueno, hay unos que sí son muy inexplicables porque sí son muy antiguos, pero este último me genera mis dudas. Pero bueno, ahí está también como esos petroglifos en Estados Unidos. Aquí vemos más y más petroglifos, pinturas rupestres que se han encontrado alrededor del mundo con seres muy extraños en África, en Estados Unidos. Ahí vemos los de Altamira arriba. Miren que hay como un montón de cosas. Y dice, los enormes ojos y la simetría son detalles que tienen tan solo una explicación cuando son copiados. Pues por ejemplo esos que están viendo ahí abajo como en blanco y negro. Puede que esto fuera otra cosa, pero nosotros las interpretamos de esta manera por lo que ya conocemos, ¿cierto? Por lo que, no lo que ya conocemos, porque esto no lo tenemos comprobado, por el imaginario que creamos alrededor del tema. Listo, entonces también están estos elementos. Otro de los grandes misterios, obviamente esta imagen es falsa, obviamente, solamente era para mostrar un poco, los Moai en la isla de Pascua.
quién los llevó allá, cómo los movieron. Creo que ya últimamente explicaron cómo los movían. Era con unas cuerdas y los hacían caminar por toda la isla, los llevaban. ¿Quiénes eran los Moai? Eso no se sabe bien, pues eran dioses, eran ancestros. Hay mucho desconocimiento porque recordemos que los habitantes de la isla de Pascua desaparecieron también misteriosamente. Puede ser que haya sido por una enfermedad, hay muchas cosas que llegaron enfermedades de la Polinesia o cuando llegaron los españoles también pueden que hayan muerto de una enfermedad. Entonces ahí queda mucho misterio porque no hay una explicación completa del tema. Pero bueno, ahí están también los Moais. Supuestamente los Moais, otra de las teorías es que eran alienígenas que los vinieron a visitar y exigieron que ellos hicieran estatuas sobre ellos. Otro misterio, no voy a profundizar en él porque también hay muchas cosas que hablar sobre él, es el mecanismo de Anticitera en Grecia, que es como si fuese una, ¿cómo se llama? Una escotilla de una nave espacial que encontraron en Grecia. Ahí pueden encontrar todos los documentales de National Geographic, todos los documentales de History Channel, que History Channel tiene una obsesión gigante últimamente con los aliens, entonces bueno, ahí también lo pueden encontrar. Y pueden conocer más sobre esta cosa que se encontró. Es un objeto muy raro, con unos códigos raros que no tenían explicación, pero poco a poco lo han ido estudiando más y se sabe más sobre el tema. Pero bueno, ahí también está. Entonces, obviamente se le da la explicación de que fueron los aliens los que dejaron este artefacto. Aquí vemos algo más cercano a nosotros, grabados aztecas en México. Eh, lo mismo, regresamos a lo mismo. Conjeturas, interpretaciones partiendo de nuestra realidad actual. Vemos ahí, ¿cierto? Como un ser medio alienígena, pero es porque ya conocemos ese imaginario. Y lo mismo en el de al lado, es como un azteca que está como dentro de una nave espacial. Pero es una interpretación, pues, muy subjetiva de todas las personas que lo han visto. Porque puede que un azteca diga, no, es que esto era, no sé, voy a decir cualquier cosa. Esto era la epopeya del Gilgamesh nuestro. Y estaban contando una historia ficcional. Pero para nosotros lo vemos como, esta gente creía en los aliens. O los aliens lo visitaron, entonces los hicieron tal cual. Algunos dicen que podría ser un tipo de reloj. Sí, me imagino que, señor Monda, te refieres a esto, al mecanismo de anticicera. Hay mucho. Si tienes más datos sobre ese, nos puedes contar también ahí por el chat o en una próxima transmisión que estemos contigo. Porque sí, hay muchos datos sobre ese objeto como tal. Este me parece muy interesante. Es un pilar un pilar de hierro que está en la India. Es un pilar de hierro inoxidable. No sé, pues está intacto como tal. Es muy grande, es muy pesado. Demuestra la destreza de los herreros de los herreros indios, que no hindúes sino indios, de la dinastía que era la Chandragupta. Eh, pero para algunos la explicación o para la ufología esto es una antena extraterrestre para poderse comunicar. Lo curioso es que es inoxidable y es de hierro, entonces no han podido explicarlo pues como físicamente cómo funciona o qué pasa con él, pero bueno, ahí está también el dato de este. Podemos explorar más sobre él los que estén interesados en el tema. Es que Harvey dice que ahí se ve como oxidado. Sí, es cierto que en la mitad como se ve como rojito, pero bueno, supuestamente no se oxida. Esa es como la teoría que hay sobre ese pilar de hierro en la India. Pero ahí sí se ve como un poquito arriba oxidado. Ah, bueno, y supuestamente la gente que lo abraza tiene buena suerte, pues allá en la India. Por eso le pusieron esa malla. Que la malla sí está oxidada, pues no sé. Bueno, aquí también, perdonen la foto, pero fue una de las mejores que encontré. Pueden explorarlo más. Esos artefactos fueron encontrados en Colombia. Son de los Quimbaya. Hicieron un montón de avioncitos. Porque para nosotros parecen avioncitos. Pero no, pues puede que no sean avioncitos ni naves espaciales. Puede que esto sea para ellos otra cosa. Muchas teorías pues también. Volvemos a lo mismo. Una interpretación de algo antiguo por la actualidad. Miren que toda esta sesión estamos hablando sobre eso y son interpretaciones, pero la idea es que conociéramos un poco los términos que les comenté al principio y todos estos primeros señales de avistamientos, de presencia de aliens en la historia de la humanidad. Pues aquí vemos en Colombia que también hay una presencia, no hay una explicación de estos objetos, pues simplemente son objetos encontrados de oro macizo que tienen forma de naves espaciales y de aviones. Eso es real y muy curiosos. Pero bueno, no sabemos que realmente qué eran para ellos. Si eran moscas, no sé, o aves, y entonces las pintaron de esta manera, las construyeron o las esculpieron de esta manera.
pues una explicación ufológica sería, llegaron los aliens en una nave y los Quimbayas hicieron las navecitas para coleccionarlas, no sé, para que salieran en Tampico, en Alpina, no sé, cualquier cosa, como coleccionables de los Quimbayas. No sabemos nada, o sea, no sabemos nada de esa información, simplemente nos encontramos esto y le damos una explicación. Es como me pongo a pensar, y un ejemplo, no sé, cuando dentro de 5.000 millones de años, por exagerar miles de años, y no sé, encuentren un celular o encuentren en un lago, encuentren un, no sé, un iPhone, ¿qué van a pensar ellos? Esta gente se comunicaba a través de telepatía, no sé, ¿qué se imaginará la gente cuando encuentre eso más adelante? Pues lo mismo nos está pasando a nosotros, cuando encontramos unas navecitas o unos avioncitos de los Quimbayas. Eh, Señor Manda, los vi en el Museo del Oro y son muy interesantes. Yo no los he podido, pues no los conozco, pero me parecen muy curiosos, pues. Y también algunos tienen como figuras medio animalescas, pero hay unos que sí son muy como mecánicos, como una combinación entre lo biológico y lo tecnológico. Este, por ejemplo, también, otro caso, aquí ya combinado con la religión, son los frescos que están ubicados en Visoki Dekani, en Serbia, en una iglesia. Aquí vemos el mosaico completo del fresco, que está dispuesto en tres partes, y vemos dos elementos interesantes, que son como seres que van en estrellas, cápsulas del tiempo o cápsulas alienígenas. Hay muchas cosas, porque de hecho, como bien decía ahorita Hoxeduk, algunos plantean que Jesús realmente era un alienígena. Los avistamientos de la Virgen de Fátima eran porque se veían unas luces moviéndose, eran ovnis también. Entonces, bueno, aquí empiezan también esas teorías que ahorita les voy a mostrar un poquito más. Sí, parecen los de Dragon Ball Z en su nave. Esto es muy antiguo, esto es como de 1400 más o menos. Y ya había en estas cosas. Y también hay muchas pinturas. Ustedes también pueden buscar si lo desean en internet o en YouTube. Van a encontrar muchas pinturas que ya los artistas ponían estos objetos voladores no identificados en ellas. Que es curioso, pues, porque lo ponían, cuál era, o desde allá ya existía esa necesidad de plasmar esos objetos voladores no identificados. Otro de los casos curiosos es las paredes incas en Perú. Aquí volvemos a lo mismo. Eso ya tiene una explicación muy de acuerdo a la cultura, ¿cierto? Que está muy ligado a la, ¿cómo se llama? La estructura del maíz, ¿cierto? Cómo está engranado el maíz en la mazorca. Por eso ellos se basaron en esa estructura para construir muchas de sus murallas y sus paredes y sus cosas. Pero bueno, hay unos cortes muy específicos que vemos en las dos fotografías que de hecho creo que la fotografía de la derecha es más redondeada y la de la izquierda más recta, y son las dos fases de como es como si fuese el alto imperio romano y el bajo imperio romano, pues lo mismo. El alto imperio inca y el bajo imperio inca fue cuando fueron evolucionando, pues mejoraron sus cortes. Simplemente es lo que cambia. Supuestamente estos cortes no son posibles humanamente, entonces bueno, se le da esa explicación, pero creo que tendría una explicación científica por lo de la mazorca, cómo lo crearon. Bueno, creo que se le puede encontrar y no hemos hallado como qué herramienta usaron, pero bueno, la explicación ufológica es que llegaron los aliens y les ayudaron a construir estas hermosas paredes. Les indicaron cómo hacerlo. Y lo mismo, obviamente, teníamos que tener en cuenta a las líneas de Nazca, que también ya tiene un montón de gente que ha hablado sobre ellas, que son el cambio climático, que son un montón de cosas. A mí me generan mucha curiosidad, no sé ustedes, porque esos símbolos, ¿quién los hace? ¿Quién es tan desocupado para hacer eso? ¿Por qué es tan grande? ¿Para qué? Bueno, hay un montón de cosas que si ustedes tienen respuestas, genial. Pero también puede ser exploradores, como está diciendo ahí Dr. Herbert West. Simplemente gente que va explorando terrenos desconocidos del desierto, de diferentes lugares, y que se van generando esas marcas. Que se generen esos patrones, no sé por qué sean. Pero bueno, eso tendrá otra explicación. Eh, pero ahí quedamos. Hay una cosa muy importante, es que vamos a quedar con dudas de muchas cosas porque no tiene una explicación así, vea, yo le explico tal cosa. Aunque puede llegar alguien que nos diga, vea, no, es que de verdad eso es tal cosa y tal cosa. Pero hay muchas de ellas que no tienen una explicación científica o comprobada como tal. Eh, para pasar, ya vimos como algunas estructuras, algunas cosas, ¿cierto?, que han pasado en la historia de la humanidad. Ahora yo quiero comentar como algunos otros elementos que se han mencionado en la historia. Por ejemplo, ya se habla de dioses alienígenas en el Oriente Medio. ¿Qué es esto? ¿Ustedes como qué pasó? ¿Esto quién lo escribió? Bueno, hay un autor ruso que se llama Zekaria Sitchin, plantea
una teoría sobre los Anunnaki. ¿Quiénes fueron los Anunnaki? Fueron las antiguas deidades mesopotámicas que llegaron a la Tierra y supuestamente esclavizaron a la humanidad porque querían nuestro oro. Finalmente se robaron mucho del oro. En la época, esto fue en la época pues todo de Mesopotamia, todas estas leyendas de Gilgamesh y de Hammurabi, y se llevan todo el oro y ellos se van a su planeta, regresan a su planeta Nibiru durante la glaciación. O sea que esto es mucho antes, por ejemplo, de todas estas, o sea, ellos ya visitan la Tierra. O sea, aquí plantea unas cosas que también no tienen sentido histórico, porque la glaciación fue mucho después. Entonces, entonces ¿cómo fueron esas deidades mesopotámicas? O fueron las deidades mesopotámicas que vinieron antes de la Tierra, se fueron a la glaciación y regresaron otra vez durante la época de Mesopotamia en su gran furor y eran las que asustaban a esta gente. Bueno, ahí la teoría es que continúan conspirando contra la humanidad y que son los que raptan y que han estado presentes en muchas civilizaciones de la humanidad, de las culturas. Hay hadas alienígenas del folclore. Hay otra teoría que, miren, que salen de muchas temáticas y a mí me encanta el folk horror o el terror pagano y todo esto. Y encontramos también en las hadas esos seres, sobre todo de la mitología celta, que raptaban humanos cuando andaban perdidos. Y eso pues creo que lo vemos también aquí con los duendes, que pronto también haremos una guía sobrenatural sobre ellos. Para algunos ufólogos, realmente estos fueron los primeros relatos de abducciones en la historia fueron estos relatos de las hadas llevándose los niños o las brujas llevándose los niños. Y eran como abducciones antiguas, pues digámoslo así, porque eran vistos como alienígenas o las hadas como seres alienígenas o extraterrestres. Este dato curioso es también uno de los primeros, esto fue en el siglo XII más o menos, en Inglaterra aparecieron dos niños que eran verdes. Bueno, aquí esto está escrito, o sea, esto está, ¿cómo se dice?, documentado por historiadores reales, no ufólogos ni nada de eso. Genera muchas dudas, hay muchas explicaciones. Hay unos decían que los niños tenían una enfermedad que les descoloraba la piel, entonces los ponía más amarillos, entonces por cierta cosa que creo que se llamaba clorosis la enfermedad, entonces se ponían más pálidos. Finalmente esto les genera que se les viera mal las venas verdes, entonces la gente creía eso. Bueno, hay muchas teorías. Algunos decían que ellos venían de Flandes, entonces por eso hablaban un idioma tan diferente al que estaban allá en Inglaterra. El niño se murió súper rápido y la niña pudo vivir mucho tiempo, ya fue como la sirvienta de una familia muy acaudalada. Y que supuestamente también algunos dicen que fue que tuvo un hijo, pues que la niña tuvo un hijo y se quedaron pues toda la vida verdes. Obviamente la foto que ven ahí no es real, pues porque en ese tiempo no había fotografías, pero bueno, esos son un dato muy curioso porque está escrito por varios historiadores de la época y varios como testimonios. Y para algunos fueron simplemente extraterrestres que fueron abandonados en la Tierra. Entonces aquí también podemos ver como que se aburrieron de ellos y los dejaron aquí. Otro elemento, que es el primer avistamiento registrado, también es en la historia de la humanidad, primer documento escrito, que es un papiro que se encuentra en el Museo Egipcio del Vaticano, es en el reinado del faraón Tutmos III. Se encuentra este documento que dice lo siguiente. Dice: en el año 22 del tercer mes del invierno, sexta hora del día, los escribientes de la Casa de la Vida descubrieron que había un círculo de fuego que se aproximaba por el cielo. No tenía ninguna cabeza, el aliento de su boca era desagradable. Estas cosas empezaron a ser más frecuentes en el cielo, brillaban más que el sol. La armada del faraón investigó con él. Fue después de la cena. Allí mismo ascendieron en círculos más alto en el cielo hacia el sur. Aquí se empiezan a ver, o sea, aquí es un texto que se encuentra en un papiro y se le da la interpretación, lo mismo, de que fueron avistamientos ovni. Yo aquí no estamos hablando todavía de aliens y que no sé qué, eran objetos voladores que se vieron en la época y como que está pasando. No vamos a decir fue real, no fue real, porque nos corresponde, pero fueron documentados, o sea, esto está documentado, que es lo interesante. Ya desde esa época se veían objetos voladores no identificados. OVNIs bíblicos. Esto me parece muy interesante también porque lo quiero conectar con lo que estamos hablando con la religión. ¿Dónde se empiezan a ver? Obviamente la Biblia no es un documento histórico, es un documento religioso, ficcional, en muchos casos, pues sí, en todo. Creo que sí tiene elementos históricos de algunas cosas, pero no todo. Hay cosas que sí existieron, pues, que están en la Biblia, ¿cierto? Reyes y personajes que sí existieron, no todos.
Pero en el Éxodo encontramos un texto que es cuando Moisés guía al pueblo de Israel fuera de Egipto y, cuentan en este texto que el Señor fue antes que ellos durante un pilar de nubes para mostrarles el camino y por la noche era un pilar de fuego para darles luz. Entonces aquí también hablamos de objetos voladores no identificados. Aquí no estoy hablando de aliens y que aquí es una creencia que es Dios que los guía, ya ve, y era un objeto volador no identificado. Pues si a vos te está guiando una nube y todo el mundo está siguiendo la nube, como parce, vamos detrás, eso es un objeto volador no identificado, pues yo creo que era muy terrorífico. Y en la noche era una llamarada de fuego impresionante. Bueno, bastante curioso esa manera de guiar al pueblo a través del desierto. Otro caso bíblico de ovni, de un objeto volador no identificado, se encuentra en el libro de los Reyes, cuando el profeta Elías está con su hijo y dice lo siguiente, lo leo textual. Vino a ocurrir mientras caminaban y hablaban, que ante sus ojos apareció un carro de fuego y separó a ambos, y Elías ascendió al cielo por medio de un torbellino. Para muchos ufólogos, esta es la descripción del rapto de una nave voladora. Entonces, bueno, aquí también hay muchas cosas, porque puede que eso sea un elemento ficcional, pues, que se inventaron del profeta, pues, ¿cierto? Pero aquí vemos, pues, también como un elemento de una abducción. Realmente es llevado por Dios, por Yahvé, al cielo a través de un carro. Y bueno, y esta imagen que encontré me parece que es majestuosa porque es como si fuese una abducción, pero con un carro de fuego. Y que creo que eso también viene de los griegos, pues esto no se lo inventaron los judíos ni nada. Había mucho sincretismo, pues, y los viajes y toda esta gente, pues los griegos también creían en estas abducciones, ¿cierto? Creo que a Zeus era un fanático de abducir chicas, entonces creo que eso ya existía en todas las religiones de la época, esas abducciones. Otro elemento omnibíblico que se encuentra en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, se describe una visión que contiene ruedas, ángeles, nubes y luz. En 4 ocasiones tuvo avistamientos el profeta Ezequiel. Es muy interesante porque ese señor que ustedes ven ahí, ese libro que ven ahí, escrito por Joseph Bullrich, plantea esa nave que ven ahí, es la nave que vio Ezequiel, partiendo de la descripción que él da. Y entonces él plantea, empieza a cuestionarse si se puede construir una nave así. Bueno, el modelo que él plantea parte del modelo que plantea Ezequiel. Entonces ahí también les dejo como curiosidad este elemento que encontramos en la Biblia. Otro elemento que encontramos en la Biblia que me pareció curioso, porque miren que está muy relacionado con la religión, con las creencias, con todo esto. Ya más adelante vamos a ver que es más científico, pero es después de que pasemos los años 40 que se empieza a hablar más de el ovni como objeto científico que viene a raptar y a hacer medicina y todas esas cosas. Miren que aquí todavía son más enlaces con lo religioso, con la creencia. Otro ovni aparece en la Biblia, es la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, que refleja con precisión los efectos de una explosión atómica. No sé si realmente sí hubo esta destrucción de Sodoma y Gomorra, pero está en la Biblia y habla sobre Lot y que es visitado por 2 emisarios que bajan de las alturas y comen alimentos en su casa como anfitriones. Para la Biblia son ángeles, ¿cierto? Que van allá y que son los ángeles de Dios que van a aplicar anatema en ese pueblo pecador. Visto desde el mundo no religioso por los ufólogos, fueron seres alienígenas que llegaron a advertir a este tipo como hey, te vamos a llevar a vos, te vamos a abducir y vamos a acabar con el resto de gente porque estamos haciendo pruebas atómicas aquí. Bueno, eso es una explicación pues ufológica. Que eso también es muy interesante, es que por esto y muchas otras cosas más no se ha tomado tan en serio la ufología, porque hay cosas que son muy pailas, ¿cierto? Como hay cosas que sí son muy inexplicables, hay otras que como les dan explicación, como no es que esos son los aliens, como marica, cálmate, espérate un poco. Entonces bueno, ese es el otro caso que teníamos. Eliseo y Jasón con JJ Benítez. Me han dicho mucho de JJ Benítez para leerlo y no lo he leído. Si nos puedes comentar un poquito ahí también, Hoxeduk, genial. Bueno, aquí son esta tribu que les quería contar también. Que ya vamos llegando al final. Miren que yo sí voy a ser muy puntualito para que podamos disfrutar estos encuentros con la ufología. Y que esperamos, como les digo, tener invitados para que no solamente sea mi voz la que plantee cosas, sino otras personas también. OVNIs africanos. En el 76, un señor que se llama Robert Temple publica un libro que se llama El misterio de Sirio, o el misterio de Sirius, no Sirius Black, sino el misterio de Sirio, y habla sobre el resultado de sus investigaciones con un pueblo que se llama Dogo.
que vive en Timbuktu, Malí. Esto es real, pues eso es antropología. Y la imagen que ven ahí fue la que vimos ahorita un poco más pixelada. Y se dice, pues según lo que ellos creen, eso es una creencia de ellos, pues muy respetable. Los Dogon creen que recibieron su cultura del Normo. Los Normo era una raza anfibia de seres espaciales que llegaron del espacio de un sistema que se llama Sirius, que está a 8,7 años luz del Sol. Ahí en este libro exploran más el tema, bla, 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 entonces si eran, que no eran, quiénes fueron. Bueno, son pruebas científicas de contactos con extraterrestres de hace 5.000 años. Creo que más desde la ciencia antropológica y sociológica que otra cosa, porque no podemos comprobar que realmente pues esta gente fue visitada por estos seres del Normo, pero sí sociológicamente y antropológicamente pueden ellos confirmarlo. Bueno, y ustedes pueden buscar esa cultura y es muy interesante, sus máscaras, todo, y cómo está alrededor de estos seres que fueron los que, o sea, ellos evidentemente no creen en el Dios cristiano, no creen en el Dios, no sé, ni en el espiritismo, creen en los Normo, que fueron los que los visitaron y casi que los crearon a ellos. O sea, no creen no creen en Adán y Eva, pues, sino en una creación más desde estos seres anfibios, que tiene mucha relación también con los, ¿cómo se llaman? Estos que todo el mundo dice que no, los Illuminati, no, se me olvidó. Los que la reina Isabel era una supuestamente, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó en este momento, se me escapó. Los anfibios, no. Bueno, ahorita me acuerdo. Ustedes ahorita me acuerdan. Que se les cambia los ojos y que no, la reina Isabel era también reptilianos, los reptilianos. Bueno, ahí nos dice también hasta cuándo, cada cuánto será el programa. Bueno, eso es una muy buena pregunta. Yo creo que será cada 15. Por ahora, pues hay mucho material. Pero para no quemarnos, pues, porque no se cansen de escuchar ufología. Si vemos que guste, que la gente quiere, pues lo podemos hacer cada 8. Pero vamos a empezar cada 15. ¿Listo? José Duno dice que la saga de Caballo de Troya se habla del tema de ovnis y la venida de Jesús. Ah, bueno, genial. De hecho, estaba buscando literatura sobre ello y te agradezco mucho por ese dato. A ver qué. Si me recomiendas más específicamente qué, porque yo sé que tiene como 500 millones de libros, JJ Benítez, para leerme esos capítulos. Me parecería muy chévere también poder acercarnos a ellos. Y si te lo has leído, podemos hacer un programa contigo con JJ Benítez. No con JJ Benítez, sino sobre él. JJ Benítez es nombre de. Me suena como pues yo sé quién es, pues, el escritor de Caballo de Troya y todo eso, pero me suena como nombre de narcotraficante, no sé, JJ, o como un nombre de alias, como alias de guerrillero, pero bueno, podemos hacer como una exploración de ahí. Bueno, y obviamente quería también mencionar la China, en todo su furor, también tiene pues elementos. Los antiguos habitantes de China se autodenominaban los hijos del cielo, y su literatura clásica proporciona una abundante selección de observaciones de objetos volantes desconocidos. Ahí vemos una imagen pues también, con una especificación muy concreta del momento histórico en el que desaparecía cada uno de ellos. Una de las referencias más antiguas que podemos hallar de la figura pues de los ovnis en la obra Ciencia Natural, en el capítulo 10 reza: bajo el reinado de Qi perdón, hace aproximadamente 4.000 años fueron vistos dos soles en la ribera del río Feishan, uno de los cuales subía por el este mientras que el otro bajaba por el oeste. Ambos producían un ruido como el trueno. Bueno, esto es también documentado. No sabemos qué fue, puede que tenga una explicación. Se ha hablado mucho, por ejemplo, que muchos de los ovnis que se conocen, que lo estaremos conversando más adelante también, es refractación de la luz. Bueno, hay muchas cosas. Pero yo soy amigo de Mulder. Mulder sí, I want to believe, él prefiere creer. Nuestros amigos de 24 cuadros y fantasmagóricos, Dr. Herbert West y Vincent Price Hill, son más del lado Scully, más racionales, dicen no creemos en nada. Entonces eso es muy interesante, ya ustedes mirarán también. Yo no sé hacer todavía aquí, tengo que aprender con Vincent y Arbet las encuestas, pero esa podría ser una encuesta para la próxima vez, si ustedes son Team Scully o Team Mulder, en esta creencia de los ovnis y los alienígenas. Bueno, para cerrar, es lo que vamos a ver la próxima sesión, porque miren que fuimos juiciosos, una horita exactamente. Vamos a hablar sobre esta temática, que es la segunda sesión, antes de la locura por la ciencia ficción.
antes de llegar a los años 40, que hay un quiebre fundamental en la creencia de los ovnis y la ufología. O sea, de partir de ahí se estalla. Ya vamos a empezar a hablar de Roswell, de un montón de gente que ustedes van a, como esta gente está muy tostada, vamos a empezar a hablar de teóricos y gente que se la fumó muy verde para explicar muchas cosas, o no, o realmente sí tuvieron eso. Vamos a hablar de los Hill, cuando, no de los Hill Brothers, sino de los Hill con H, la familia Hill, que tienen ese primer avistamiento, esa primera abducción. Vamos a hablar de muchas cosas, pero mucho más adelante. En la siguiente sesión vamos a estar como sumergiéndonos en ovnis medievales, que son los que, porque aquí no nos daba todo el tiempo, apenas llegamos a como la edad antigua. Ovnis renacentistas, vamos a ver pinturas también renacentistas con ovnis, con objetos voladores no identificados. Y obviamente cerramos toda esta sesión con los Foo Fighters, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Porque ya después de la Segunda Guerra Mundial empieza otra vuelta, mucho más heavy, como les digo. Se quiebra, empiezan a creer en la ciencia ficción. Llega H.G. Wells con La Guerra de los Mundos y plantea otra cosa sobre la hostilidad de los ovnis. Se plantean unas cosas que vamos a estar hablando también en Fantasmagoría este año, y es qué es un ovni para los norteamericanos, qué es un ovni para los rusos, qué es un ovni para los chinos, porque hay una guerra también ideológica. Entonces el ovni es el extraño, el que llega diferente. Realmente se hicieron objetos o platillos volantes durante la Segunda Guerra Mundial, sí se hicieron. Entonces, o sea, sí hay, o sea, esto es real, esto no es inventado, sí se hicieron unas naves tipo platillo y que la usaban los gringos, la usaban los rusos, y eso era una guerra entre los dos. Entonces, como les digo, era también una guerra ideológica, y que ahí plantea también pues el género fantástico, el género de ciencia ficción, sobre todo, se pega de la realidad, de lo que estaba pasando, esa confrontación política, social, ética, yo no sé cómo la podríamos enmarcar más, y empieza a construir la ficción, ¿cierto? Empieza a construir todos estos relatos. Y ahí, en los 40, que eso va a ser yo creo que vamos a sacar unas 3 o 2 sesiones sobre eso, invitando también a los que quieran participar. Ya nos pueden escribir si quieren participar en estos debates. Ponemos camarita y nos ponemos a conversar. Es en los 40 que se arma el arquetipo del alien que tenemos, ¿cierto? Ojos grandes. Bueno, y ahí empezaremos a hablar de la hipnosis, porque realmente esas descripciones son a través de hipnosis y regresiones que se hacen a las personas. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica sí han habido muchos avistamientos y abducciones supuestamente, pero no hay documentación sobre ello, porque aquí en Latinoamérica, por ejemplo, no hay tanto rigurosidad con la hipnosis y con la psiquiatría y con todo esto. En Estados Unidos sí lo hay, y hay mucha más documentación sobre ello. Entonces por eso los casos casi que conocemos son de allá, o en Francia, en Inglaterra. En cambio los que han pasado aquí pasan desapercibidos porque no hay una documentación médica sobre eso. En fin, hay muchas temáticas que vamos a conversar, que son muy apasionantes, son muy chéveres, esperamos que les gusten, y que obviamente vamos a conectar con el cine. Miren que apenas estamos empezando, esta es la idea, empezar a armar. Hemos visto ahí cositas, vamos a empezar a encontrar ya también series, películas, videojuegos que están relacionadas con esto. Eh, Voy aquí a leer, bueno, la novela de Contacto de Carl Sagan. Bueno, yo la tengo que leer, yo tengo, de hecho, tu libro. No sé si haya algún capítulo ahí sobre los aliens. El que tengo por acá, de hecho. No he revisado. Que este es el libro de Arbet. Que es el de Carl Sagan, El mundo y sus demonios. No sé si hable algún capítulo sobre los aliens también. Estaré pendiente a ver para leerlo. Y Contacto me queda pendiente también. Y también aquí nos dice Hoxeduk. Bueno, habla sobre las abducciones. Bueno, súper chévere. Lo necesitamos para este año. Vamos a invocar a Carl Sagan desde el más allá para que también... creo que hay una charla, creo que la voy a buscar para que la podemos transmitir si algo. Una entrevista que está Carl Sagan y están los Hill. Pero no los Hill Brothers, sino los Hill que fueron en las primeras parejas que fueron abducidas en Estados Unidos. Creo que hay una entrevista. Voy a ver si la podemos conseguir y escucharlos, porque creo que es una confrontación interesante. Ahí también nos dice Hoxeduk, los transistores fue tecnología sacada de un ovni. Los transistores. Bueno. Sí, eso se dice pues también. Y Carl Sagan es waifu. Bueno, también. Pero Carl Sagan él odiaba, pues no odiaba, él era muy repelente con este tipo de temas. Entonces sé que por ahí vi, como les digo, una entrevista que él tuvo con ellos. Entonces será chévere conseguirla para que veamos alguna y la podamos analizar también aquí en el grupo. Y como les digo, espero que no sea yo solamente mi voz aquí. Yo sí soy
como voy a ser el moderador, el moderador del talk show, pero podemos invitar gente, y si llega alguien como, no, es que yo fui abducido, lo invitamos a este talk show que tendremos este año, y conversamos con él sobre esa abducción que tuvo, ¿no? Que en Santa Elena, que no sé qué, bueno, invitadísimo. Todas las personas que quieran conversar y si conocen a alguien también. Entonces nada, agradecerles mucho por escuchar este rato, por estar pendientes, por tener paciencia. Este es el primer en vivo que tenemos, pues que tengo aquí yo manejando como todas las cosas, aprendiendo. Todavía falta mucho por aprender, pero espero que les haya gustado esto que hemos conversado y que nos sigamos viendo cada 8 días, cada 15, ya me estoy aquí condenando, cada 15 y si vemos que funciona pues lo estaremos haciendo con más frecuencia. Y nada, nos vemos el viernes, que llega el videódromo. Se me olvidó colocar la imagen, ahí me perdona Arbet y Vincent, la hubiese podido colocar, de lo que será el viernes. Vamos a ver si la puedo colocar aquí en vivo. Mentiras, apenas la cague. El viernes nos vemos con el videódromo, con lo mejor que se viene para este 2023 en las plataformas VOD, en todas las plataformas como Netflix, HBO Max, Star Plus, Prime. Bueno, el gran Harvard West nos está preparando qué es lo que se viene para este 2023 imperdible. Entonces eso sí es para que tomen nota de lo que tendremos este 2023 en el género fantástico, el terror, la ciencia ficción y la fantasía. Entonces no se lo pierdan el viernes a las 8:30 de la noche, también aquí por nuestro canal de Twitch. Y nos seguiremos viendo cada semana. La otra semana empezaremos el miércoles. Tendremos, quizás este programa va a cambiar de día, porque obviamente era para aprovechar los miércoles que siempre son de Cine Club. Entonces nos veremos el miércoles próximo con el nuevo ciclo, que ya revelaremos muy pronto, entre mañana y el viernes. Revelaremos este nuevo ciclo que tendremos en el mes de febrero y marzo, que esperamos que lo disfruten mucho como lo estamos preparando en este momento. Es algo también muy cool, muy chévere, que apasiona a muchas personas. Entonces creo que les va a gustar también ese acercamiento que vamos a tener. Nada, muchas gracias por estar conectados. Estaremos con más invitados. Mateo, súper bienvenido por acá. Hoxeduc también, si quiere hablar sobre temáticas de JJ Benítez y otras cosas. Y Vincent y Arbet también. Y esperamos que sigamos explorando muchas más cosas de este tema tan impresionante que estaremos explorando en Fantasmagoría 2023, que son, la verdad está allá afuera, las abducciones. Muchas gracias y nos vemos pronto. El viernes nos vemos y nos vemos pronto dentro de 15 días con una próxima sesión de historias OVNI.